Hola Patus. Les traigo una teoría o fanfic de qué pasaría si Thomas cae en Bad Wheels. Cabe aclarar que esto no me lo tomo en serio, solo es un shitpost y venganza contra esos fanfics pedorros de Goku en DXD. Y antes de empezar, si ven algún error o ven forzado esto, porque primero, es solo como ya dije, un shitpost, y es la primera vez que hago un fanfic, pero eso sí, las otras partes sí no sé cuándo saldrán, y el Thomas que usaré será el de Thomas y el ferrocarril mágico. Ah, y ninguna de las series me pertenece, créditos a sus respectivos autores que los crearon. Pero haré mi mayor esfuerzo. Bueno, sin más relleno. Empecemos. Nos situamos en la isla de Sodor después de los eventos de Thomas y el ferrocarril mágico. Cuando Sir Topamat vuelve de sus vacaciones, la isla de Sodor siguió normal después de los acontecimientos del ferrocarril mágico. Sir Topamat le dice a Thomas: Thomas, tienes un trabajo importante, verás, Henry sufrió un accidente de presión en la caldera y lo están reparando, y los demás trenes están ocupados con sus trabajos, así que, te encargo de traer una mercancía especial que vendrá mañana en la medianoche. Seguro que puedes hacer eso. Es muy pesado, pero confío en ti. Sí señor, lo haré. A lo que Sir Topamat le dice a Thomas que descanse un poco para madrugar en la noche. A la noche siguiente Thomas se fue a traer la entrega de la mercancía que estaba en la estación. Ya al llegar Thomas se engancha al tren y se va. Thomas en su camino llega a la colina de Gordon, pero en ello al llegar a la cima, los vagones por lo pesado lo empujaban haciendo que Thomas se vaya muy rápido, y para hacer las cosas peor, en medio del rápido camino, uno de los frenos de Thomas no funcionaron, a lo que al llegar a la estación, no se detuvo, y vio a Percy y se cambió de vía, entrando a una vía muerta, y cuando intentó frenar, se abrió un portal llevándolo ya al tren de mercancía. Percy, ya que estuvo casi a punto de chocar con Thomas, se asustó, y se fue corriendo, para avisarle a los demás. Thomas en su camino por el ferrocarril mágico deseó que no caiga en la montaña Muffle, pero cuando el portal se abrió, Thomas cerró sus ojos para lo peor, y se lo tragó el portal, haciendo que Thomas termine en un lugar muy luminoso. Los frenos de Thomas volvieron a funcionar cuando se detuvo. Thomas vio a sus alrededores y se preguntó: ¿qué es este lugar? Y cuando Thomas miró a sus alrededores vio un letrero diciendo: «Bienvenidos a Ciudad Gótica». Thomas, muy asustado, decidió seguir en su camino. Mientras tanto en la Baticueva los Bad Wheels estaban en su entrenamiento cuando BC dice: «Alerta». A lo que Van responde: ¿qué sucede, BC? Hay un tren desconocido con una mercancía extraña en las ciudades de Gótica. No sabemos para quién trabaja. Pero sí o sí, hay que detenerlo. Eso les dio mucha duda a los Bad Wheels. A lo que ellos se van corriendo a la acción. Volviendo con Thomas, él siguió en su camino, oscuro sin luz, a lo que usó su linterna, cuando escuchó unos rugidos de autos y una moto y un remolque y un jet. Thomas miró y vio a los Bad Wheels persiguiéndolo. Thomas asustado decidió aumentar la velocidad, y empezando una persecución. Thomas estaba yendo muy rápido mientras los Bad Wheels estaban usando sus batarangs para detenerlo, pero fue en vano, hasta que Buzz se puso en una de las vías de tren para detener a Thomas, a lo que Thomas se detiene y los Bad Wheels los atrapa. Thomas muy enojado les dice: ¿qué es lo que quieren? ¿Quiénes son ustedes? Y Van le dice: somos los Bad Wheels. ¿Y tú quién eres? A lo que Thomas responde: mi nombre es Thomas. ¿Y qué es lo que quieren conmigo? A lo que Badwin le dice: ¿eres de la Legión de Zoom? Thomas muy confundido les responde: ¿qué diablos es la Legión de Zoom? A lo que Redbeard le dice: son nuestros enemigos, y además, son los vehículos de los villanos de Gótica, trabajan para computadora mala. Thomas muy confundido les dice: ah no, yo solo vengo de la isla de Sodor. Los Bad Wheels muy confundidos decidieron hacerle más preguntas a Thomas. Mientras tanto con la Legión de Zoom, computadora mala se da cuenta de la llegada de Thomas, y piensa mandar a sus autos a robarle la mercancía a Thomas, y con eso, la Legión de Zoom partieron para ir por la mercancía. Volviendo con Thomas y los Bad Wheels. Siguieron interrogando a Thomas. Cuando los Bad Wheels les preguntó: ¿cómo llegaste tan lejos de Sodor a Ciudad Gótica? Gótica? A lo que Thomas les responde: por accidente iba tan rápido y mis frenos no funcionaron. Y entré a otro ferrocarril mágico. Los Bad Wheels estaban muy confundidos, miraron a Thomas con sospechas, a lo que Bibi le preguntó a Thomas: ¿qué es el ferrocarril mágico? A lo que Thomas le hace una demostración, se desacopla de su tren de mercancía, y empuja uno de los vagones al ferrocarril mágico, haciendo que el portal se lo trague. Los Bad Wheels se quedaron muy sorprendidos y asustados, a lo que Thomas le dice: ahora me creen.
Los Badwills muy sorprendidos ahora le creen a Thomas. Cuando Buzz ve desde lejos a la legión de Zoom y dice, Cuidado. Veo la legión de Zoom. a lo que los Badwills se preparan para pelear mientras Thomas intenta defenderse. La legión de Zoom llega, y ellos ven a los Badwills y a Thomas y Frank dijo, Bonito juguete. a lo que Thomas se sintió muy ofendido y dijo, no soy un juguete maldito payaso. Y con eso, inició la pelea. Thomas vio como los Badwills estaban luchando contra la legión de Zoom, y cuando vio que Gesta le estaba robando la mercancía, Thomas la empujó, haciendo que Gesta se enojara, y empieza a atacar a Thomas cuando Thomas sigue empujándola hasta ir demasiado rápido hasta mandarla a volar. La legión de Zoom miró lo que pasó y vio a Thomas con mucho miedo y se retiró a salvar y buscar a Gesta. Los Badwills muy sorprendidos felicitaron a Thomas, y Bam le preguntó a Thomas, ¿quieres ser un Badwill por un tiempo mientras tus amigos te buscan? A lo que Thomas dice que sí. Pero había mucho frío, y Thomas respondió, ¿tienen un lugar para que yo y mis fogoneros se refugien? ¿Y saben dónde puedo esconder este tren de mercancía? Es que no conozco Ciudad Gótica muy bien. A lo que los Badwills decidieron llevar a Thomas a la Baticueva para que él y sus fogoneros se refugien mientras los demás en Sodor lo busquen. Fin del capítulo 1. Bueno papuchos, espero que les haya gustado. Si quieren que continúe esta wea extraña, solo pídanmelo. Si les gustó, no olviden darle like, comentar, y todas esas mamadas. Yo me despido. Adeus.